pasado, los físicos de altas energías anunciamos uno de los logros científicos más importantes de todos los tiempos, el descubrimiento de una nueva partícula, una partícula muy especial que llamamos el bosón de Higgs. Y ese día los físicos del mundo festejamos, nos emocionamos hasta las lágrimas, aún aquellos que sabíamos exactamente lo que ese día se iba a anunciar. Fuimos tapa de las revistas científicas más importantes, como por ejemplo la revista Science, pero creo que es más importante que fuimos tapa de los diarios más importantes de todo el mundo. Creo que muy pocas veces en la historia ocurrió que el mundo entero festejó un logro científico. Y lo que quizás es todavía más, el mundo entero se interesó por saber por qué esta nueva partícula es tan importante para el avance del conocimiento humano. No tengo dudas que quedó demostrado una vez más que el gran motor del conocimiento es la curiosidad humana. Porque los físicos llegamos hasta este punto tratando de encontrar respuesta a preguntas muy simples, pero también muy fundamentales, como ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo funciona el universo? Podríamos decir que desde hace unos 100 años los físicos hemos tratado de identificar los bloques fundamentales de la materia, las partículas fundamentales y las fuerzas que hacen que esos bloques se unan, que esas partículas se unan para formar los átomos, las moléculas, la materia de todo el universo. Es interesante que para poder penetrar en lo más profundo de la materia, para poder individualizar las distintas capas de la materia, necesitamos altas energías. Altas energías para ver lo más pequeño, pero a la vez, al producir altas energías en laboratorio, estamos echando un vistazo a la infancia del universo. Es un universo muy pequeño, un universo muy simple, con muy poquitas partículas, muy poquitas fuerzas, un universo extremadamente energético. Así podemos decir que un siglo de trabajo conjunto de teóricos y experimentales culminó con esta colección de partículas fundamentales. Tenemos 12 partículas de materias, con estos nombres quarks, leptones. Si miramos la primera columna de esta tabla, vamos a ver los quarks U y D. Con los quarks U y D podemos formar protones y neutrones, que a su vez, si le sumamos los electrones, tenemos el átomo. Todas estas partículas interactúan entre sí por medio de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La primera, la de la gravedad, que no necesita, ¿no es cierto?, mucha presentación. Sabemos que es importantísima para definir la estructura, para definir todo lo que tiene que ver con objetos muy masivos como galaxias, estrellas. Sin embargo, esta fuerza de gravedad es despreciable en nuestro mundo microscópico, en nuestro mundo subatómico. Es despreciable frente a otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza electromagnética, que mantiene los electrones unidos con los núcleos de los átomos para formar la estructura atómica, para formar los átomos, las moléculas. Es despreciable frente a la fuerza débil, que es una fuerza que está relacionada con ciertas formas de radioactividad, la degradación de partículas y núcleos. Es despreciable frente a la fuerza fuerte, que es la que confina a los quarks, como los U y los D, dentro de los protones y los neutrones, y que mantiene ligados protones y neutrones dentro del átomo del núcleo. En este universo subatómico, en este universo de las muy altas energías y distancias muy pequeñas, la manera más precisa y consistente que tenemos para describir estas fuerzas entre partículas es justamente por el intercambio de otras partículas. Así si pensamos, por ejemplo, en una interacción electromagnética entre dos electrones, repulsión entre dos electrones, eso lo entendemos por el intercambio de otra partícula, en particular en este caso, para la fuerza electromagnética, se llama el fotón. Para la fuerza débil,
Los mediadores, nos fuimos muy creativos allí, se llaman zetas y Ws, y para la fuerza fuerte se llaman los gluones. Quizás el concepto que mejor describe la belleza de la ciencia en este mundo subatómico, en este mundo de las partículas fundamentales, es la simetría. Y de hecho, la simetría domina en este mundo subatómico. Pero también tenemos muchísimos ejemplos de simetría en la naturaleza. Esta bellísima flor es un extraordinario ejemplo de una simetría rotacional alrededor de un eje que pasa por el centro. Ahora imaginemos que yo saco los pétalos de esta flor y te los doy. Y vos nunca antes viste una flor. Entonces yo te digo, esto es parte de algo. Vos podrías armar muchísimas configuraciones diferentes. Pero si yo te digo que ese algo tiene una simetría rotacional alrededor de un eje que pasa por el centro, esta información limita las posibles configuraciones y la más simple va a ser justamente la de esta flor. Notablemente, este tipo de simetrías son las que juegan un rol pero importantísimo en todas las teorías que usamos para describir todos los procesos fundamentales de la naturaleza. La idea que la naturaleza es simétrica bajo ciertas transformaciones nos dicta la forma que tienen las fuerzas a partir de las cuales estas partículas interactúan y además sí o sí implica la existencia de esos portadores, el fotón, el zeta, el W, el gluón. Justamente en los años 60, a partir de teorías muy elegantes basadas en estas consideraciones de simetría, se construyó el llamado modelo estándar de las partículas fundamentales y sus interacciones. En este modelo, la fuerza electromagnética y la débil aparecen unificadas en una única teoría, en una única fuerza que llamamos la fuerza electrodébil. Quiere decir que electricidad, magnetismo, ciertas formas de radiación, de radioactividad, eso es como manifestaciones diferentes de una única fuerza unificada a altas energías. Y esto fue comprobado experimentalmente. Para nosotros, esta figura, de alguna manera, tiene la belleza de la simetría igual que la de la flor. Lo que tenemos en el eje horizontal es energías creciendo. En la línea azul tenemos la fuerza electromagnética entre las partículas. En rojo la fuerza débil entre las partículas. Y fíjense que a partir de altas energías son completamente indistinguibles. Si además agregamos acá la línea del tiempo, desde el Big Bang hasta nuestros días, pasaron 13.700 millones de años. Y fíjense que esa unificación electrodébil ocurrió 10 a la menos 12 segundos después del Big Bang. Quiere decir que en laboratorio estamos en este momento reproduciendo las condiciones presentes en la infancia de nuestro universo, 10 a la menos 12 segundos después del Big Bang. El problema aquí es que esos portadores, los bosones Z y W, para que esta unificación pueda funcionar matemáticamente, tienen que tener masa nula. Y eso es cierto para el fotón. El fotón es la partícula de la luz, se mueve a la velocidad de la luz y tiene masa nula. Pero no es cierto para el Z y el W. El Z y el W hemos medido su masa en laboratorio y tienen masas como 100 veces la masa del protón. Entonces uno podría decir, bueno, si en este modelo, basado en consideraciones de simetría, necesito las masas igual a cero, pero veo que tienen masa distinta de cero, pongo la masa como una propiedad de las partículas. Pero si agregamos la masa como una propiedad de las partículas, estas simetrías que nos llevaron a estas teorías, que nos permiten predecir todos los procesos de la naturaleza, se rompe, esa simetría que debe preservarse se rompe. Una solución a este problema la trajeron justamente Peter Higgs y algunos otros físicos, y la idea de ellos es la siguiente. 10 a la menos 10 segundos después del Big Bang, el universo se expande y se enfría
se está expandiendo, ¿no es cierto? Y pasa por una cierta temperatura crítica por debajo de la cual el universo sufre una transición de fase. Así como cuando bajamos la temperatura a 0 grados tenemos una transición de fase agua-hielo. Pero esta transición de fase ocurre en la propia fábrica del espacio-tiempo del universo. En ese momento, el universo se impregna con un campo que llamamos el campo de Higgs. Es un campo de energía invisible, pero estas partículas ven ese campo, interactúan con ese campo y por la interacción con ese campo ganan energía. Y es justamente esa energía lo que llamamos la masa de las partículas. Ya Einstein nos enseñó que E es igual a mc cuadrado, o sea, masa y energía son dos caras de la misma moneda. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el fotón pasando por este campo, como el fotón tiene masa nula, ni se entera que está el campo. Pero el Z y el W interactúan mucho con ese campo. Y el electrón, que tiene una masa más pequeña, interactúa menos con ese campo. Quiero recalcar la relevancia de este problema, la relevancia de la solución, en realidad, más que del problema. Porque si el electrón no tuviera masa, no tendríamos estructura sólida. No tendríamos la química, la biología, no tendríamos el patrón de la vida, nosotros no estaríamos, no seríamos. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, pero es como muy producto de la imaginación, este campo, etc. En mecánica cuántica, cada campo tiene asociada una partícula y cada partícula tiene asociada un campo. Entonces, este campo de Higgs tiene una partícula asociada que es justamente el bosón de Higgs. O sea que el bosón de Higgs es la manifestación visible de ese campo invisible de energía. Ahora, el problema es, ¿cómo buscamos el Higgs? ¿Dónde está el Higgs? El Higgs no está en nuestra vida cotidiana. El Higgs, si estuvo presente fracciones de segundos después del Big Bang. Hubo Higgses en la infancia del universo. Pero si estas teorías, si estas ideas son ciertas, entonces deberíamos ser capaces de producir un Higgs en laboratorio. Justamente con todas estas ideas, muchísimos físicos, ingenieros, científicos de todo el mundo, miles de ellos, se reunieron para construir el gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más potente nunca antes construido por el hombre. Este es un acelerador de protones. Los protones son inyectados en esta serie de preaceleradores y luego inyectados en el gran colisionador de hadrones que está construido 100 metros bajo tierra, tiene 27 kilómetros de circunferencia. Allí los protones circulan en una y otra dirección por un tubo en el que se ha hecho un altísimo vacío. Estos protones llegan a tener velocidades próximas a la velocidad de la luz, de manera que dan 11.000 vueltas por segundo en este anillo. Y bueno, allí hay ciertos puntos de este anillo en los que estos protones en distintas direcciones se hacen colisionar. Los hacemos chocar y en esos puntos donde chocan ponemos enormes detectores, como vemos en esta imagen, que van a colectar todas las partículas que se producen a partir de esa colisión entre protones. Cada vez que se encuentran, y se encuentran 40 millones de veces por segundo, 40 millones de veces por segundo. Cada vez que se encuentran, estamos reproduciendo las condiciones presentes fracciones de segundos después del Big Bang. Y entonces podemos producir partículas que ya no están hoy, que estuvieron presentes en la infancia del universo. Este es uno de esos grandes detectores, hay dos que son los más importantes, Atlas y CMS. Este se llama Atlas y es donde participamos los argentinos. Es una verdadera obra de la tecnología. Fíjense las dimensiones, tiene 46 metros de largo, 25 de alto, pesa 7.000 toneladas, tiene 100 millones de canales electrónicos que colectan la información dejada por todas estas partículas que se producen en cada choque. Tenemos acá, esta es una foto emblemática, ¿no es cierto?, de Atlas, que, bueno, siempre la mostramos porque fue durante la construcción y se ve en toda su plenitud el tamaño de esta catedral de la tecnología, podríamos decir. Desde que empezamos a colectar datos del LHC, esto fue hace un poco más de 2 años atrás,
hemos colectado 1.000 millones de millones, 1.000 billones de colisiones, pero el Higgs aparece solo en unos poquitos miles. Entonces, tenemos que analizar esta enorme cantidad de datos. Tenemos para eso muchísimos científicos distribuidos en todo el mundo. Somos miles de colaboradores distribuidos en todo el mundo. Pero además, como ustedes se pueden imaginar, no existe una única computadora o una supercomputadora capaz de manejar ese volumen de datos. Entonces, el CERN es el laboratorio donde está construido el Gran Colisionador de Hadrones, y los científicos e informáticos del CERN inventaron una nueva tecnología que se llama la tecnología GRID, justamente para poder manejar enormes volúmenes de datos. Y no tengo dudas que esta tecnología GRID va a ser la segunda gran revolución de la sociedad de la información y el conocimiento, como la primera, ustedes bien saben, fue WWW, inventada también por los físicos del CERN como una necesidad de los físicos de altas energías, como una necesidad nuestra de comunicarnos y de informarnos. Fue entregada a la sociedad gratis y libre y ha cambiado nuestra vida, nuestra manera de educarnos, de informarnos, de comunicarnos. Pero bueno, volviendo al Higgs, ¿cómo hacemos para encontrar entre todas esas colisiones las que tienen Higgs y distinguirlas de aquellas que no tienen Higgs? El Higgs es una partícula muy especial y cuando se produce en menos de 10 a la menos 22 segundos se desintegran otras partículas. O sea, instantáneamente se desintegran otras partículas. Ahora, por las propiedades que tiene el Higgs y por sus números cuánticos, solamente se puede desintegrar en un par de fotones, un par de zetas, un par de Ws, un par de leptones, un par de quarks. Pero, y aquí hay un gran pero, el problema es que hay muchísimos otros procesos en la naturaleza que también nos dan en estado final un par de fotones, un par de leptones, un par de Ws. Entonces, lo que hacemos, contado más o menos en fácil, es contar el número de pares. Si el número de pares es más grande que lo que esperamos a partir de otros procesos fundamentales de la naturaleza que no tienen Higgs, entonces calculamos la energía de esa colisión, la convertimos en masa de la partícula que originó esos pares que tenemos en exceso. Para ver esto un poquito más en acción, tenemos esta animación que me gusta mostrarla también porque muestra de alguna manera lo paciente que tenemos que ser los físicos de altas energías. Esto está indicando lo que se mueve, ¿no es cierto? Son los días, van pasando los días, van pasando los meses, y han sido 2 años intensísimos de trabajo. Y lo que estoy mostrando acá es todos los pares que tenían 2 fotones, todos los eventos que tenían 2 fotones, 2 pares de fotones en el estado final. Entonces, lo que hacemos es, a partir de esos pares, construimos la masa de la hipotética partícula que pudo dar lugar a ese par. Si esa hipótesis es falsa y no vienen de una nueva partícula, entonces necesitaríamos ver una distribución que sigue exactamente la línea azul. Fíjense que esto es cierto en todo el rango de masa que hemos investigado, a excepción de una pequeñita región en 125 gigaelectronvolts. Una masa de 125 gigaelectronvolts es algo así como 130 veces la masa del protón. Entonces allí tenemos un exceso. Ese exceso proviene de la acumulación de pares originados en esta nueva partícula, originados en este caso en el Higgs. Entonces, distintos grupos, distintos equipos, investigamos pares de fotones o pares de Ws o pares de zetas, y prácticamente sin hablarnos, para hacerlo de una manera bastante ciega, todos encontramos el exceso exactamente en el mismo lugar, en la misma masa. Entonces, lo que hacemos es utilizar complejos métodos estadísticos para poder combinar todos esos excesos y estudiar entonces cuál es la significancia del exceso. En el momento que encontramos que la significancia de ese exceso es tal que tenemos menos de una chance en 1.000.000 que este exceso sea simplemente una fluctuación de nuestros datos, ese día brindamos
Ese día festejamos y anunciamos entonces el descubrimiento de esta nueva partícula, el bosón de Higgs. Hoy sabemos que efectivamente el bosón de Higgs existe. Existe ese campo invisible y quiero recalcar que esta no es una partícula más de la materia. No es que hemos estado yendo cada vez más y más adentro de la materia. No es tampoco una partícula de fuerza, un mediador de una nueva fuerza. Esta partícula nos está diciendo que entendemos cómo las partículas adquieren masa. No una propiedad intrínseca de la partícula, sino una propiedad adquirida de la partícula. Nos dice de alguna manera por qué el universo es como es. Y esto marca el inicio de una nueva era. El inicio de una nueva era que llamamos a veces la era de la física del Higgs. Y bueno, no podemos siquiera imaginar qué será lo que todavía tiene la naturaleza para revelarnos. Por eso, como hacemos siempre los físicos de altas energías, preguntamos a la naturaleza y estamos preguntando todo el tiempo con el LHC y volveremos a preguntarle en el 2015 cuando regrese con más energía y mucha más potencia.